muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que es el carcinoma vasocelular, que es uno de los tumores más frecuentes en la inmensa mayoría de los países en los que existen series de estudios. Llegan incluso a relatarse alguna frecuencia con países como Australia de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes al año. En Europa nos estamos manejando entre los 80 y los 120 casos por 100.000 habitantes al año. Hay pacientes con inmunosupresión, sobre todo de tumores sólidos, de trasplantes, etcétera, que tienen una mayor probabilidad de este tumor. Y la exéresis de reconstrucción, sobre todo en la zona periocular, dado que afecta mucho a cara y cuello, son tratamientos complejos y que requieren mantener una función y una estética muy importante para el paciente. Entonces, hoy tenemos a la doctora Gabriela Picadavella, del Servicio de Dermatología, para que nos hable del carcinoma vasocelular, los diagnósticos y soluciones terapéuticas. Adelante, Gabriela. Muy bien, gracias. Espera. Así, vale. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Gabriela Picadavella, soy dermatóloga aquí en el ULA desde noviembre. Y nada, os voy a hacer una pequeña introducción sobre el carcinoma vasocelular, centrándome sobre todo en los criterios diagnósticos y las opciones terapéuticas. Bueno, pues como decía el doctor Jesús Reguero, el carcinoma vasocelular es el cáncer cutáneo más frecuente, afecta un poquito más a hombres que a mujeres y con una media de aparición de aproximadamente 68 años. La incidencia aumentó de manera llamativa en los últimos años, más o menos entre un 20 y un 80%. Es un tumor que se caracteriza por un crecimiento lento. El paciente nos dice que lo tiene desde hace años o muchos meses o años incluso. Por suerte la mortalidad es muy inusual y afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos o bien a pacientes con síndrome de Gorlin, que después os contaré en qué consiste, y las metástasis son muy poco frecuentes, prácticamente excepcionales. Y sobre todo ocurren en carcinomas vasocelulares con patrones histológicos invasivos, es decir, pues, que tienen infiltración perineural, que son muy infiltrativos. Los factores de riesgo, bueno, pues el principal, que en lo que tanto insistimos los dermatólogos, es la radiación ultravioleta y sobre todo una exposición caracterizada por esa exposición solar intermitente y quemaduras solares en infancia y adolescencia. Esto ocurre lo mismo con el melanoma. Y esta clase de exposición pues, es la que tenemos aquí en Galicia, por ejemplo. Luego también pues, las cabinas de bronceado que emiten radiación ultravioleta A, la radiación ionizante, las exposiciones químicas, en concreto con el vasocelular el arsénico, los pacientes trasplantados, en los que aumenta sobre todo el carcinoma epidermoide con mucha más diferencia, pero bueno, también tiene un poquito más de riesgo de carcinoma vasocelular. Y luego, pues factores genéticos, como sabéis, los fototipos bajos tienen mucho más riesgo de cáncer cutáneo, pues gente de piel clara, ojos claros, pecas, que se queman con facilidad. Y luego también pues estos pacientes que tienen un síndrome genético que se llama síndrome de Gorlin o síndrome del nevo vasocelular, que consiste en una alteración genética en la vía del erizo y son pacientes que tienen abundantes carcinomas vasocelulares y luego también pues, otras características como pits palmares, quistes odontogénicos, alteraciones faciales y bueno, a veces también retraso mental. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes anatomoclínicos de carcinoma vasocelular? Bueno, pues el más frecuente con bastante diferencia es el carcinoma vasocelular nodular, luego también el superficial, el pigmentado, el morfoiforme o esclerodermiforme y otros menos frecuentes, el carcinoma vasocelular vasoscamoso y el micronodular. Estos, por suerte, son menos frecuentes porque tienen mucho mayor riesgo de recidiva y además el primero de ellos puede dar incluso metástasis, o sea que hay que ir con más cuidado. El carcinoma vasocelular nodular, como os decía, es el más frecuente, ocurre sobre todo en cabeza y cuello de los pacientes y se caracteriza clínicamente como pápulas o nódulos brillantes con sabor de perlado, con telangiectasia de superficie, que a veces ya se ven incluso con el ojo clínico y otras veces con la dermatoscopia y están bien delimitados. Esto nos facilita siempre la intervención quirúrgica. Aquí vimos 3 diferentes de la consulta en la misma localización y los 2 de arriba tienen una característica muy típica de este tipo de tumores, que es que están ulcerados. El segundo en frecuencia es el carcinoma vasocelular superficial y clínicamente lo que vemos es una placa brillante, a veces eritematoidescamativa, con erosiones en superficie que aparecen normalmente en el tronco de los pacientes. Muchas veces nos lo manda el médico cabecera como un eczema que no ha respondido a corticoides tópicos o una infección por hongos que no responde al tratamiento. Entonces, bueno, es un diagnóstico diferencial que tenemos que considerar en este tipo de casos.
Luego el carcinoma vasocelular pigmentado, que, bueno, pues como su nombre indica, son tumores que tienen aumento de la pigmentación entre marrón oscuro y negro. Esto conlleva que muchas veces hagamos el diagnóstico diferencial con un melanoma o un nevus compuesto. Y bueno, pueden ser nodulares pigmentados, superficiales pigmentados, en este caso 2 nodulares pigmentados. Aquí vemos una paciente con su nodular pigmentado localizado entre 2 queratosis seborreicas. Y luego, por último, pues el vasocelular esclerodermiforme, que este tumor tiene un aspecto más, pues eso, parece una cicatriz o una placa de Morfea, y son tumores que se caracterizan por los márgenes muy mal delimitados. Y además tienen una característica que son más agresivos localmente y por ello el tratamiento quirúrgico tenemos que ser un poquito más agresivos, lo hay que tener en cuenta. Los criterios diagnósticos del carcinoma vasocelular en cuanto a su dermatoscopia, bueno, son muchos, cada vez aparecen más, pero aquí os puse los más frecuentes que vamos a ir desgranando poquito a poco. Los vasos arboriformes pues son estas estructuras, o sea, estos vasos de calibre grueso que se van ramificando en vasos de menor calibre, que recuerdan pues eso, a las ramas de un árbol, y son una de las características dermatoscópicas más típicas de este tipo de tumores. Los anteriores se ven incluso a veces a simple vista y las telangiectasias finas, que son vasos más de mucho menor calibre, pues no tanto, y a veces nos hace falta el dermatoscopio. Las estructuras en hojas son esas estructuras que están normalmente en la periferia del tumor, que tienen un color que varía desde marrón claro, marrón oscuro o negro, y que son características del carcinoma vasocelular pigmentado. Aquí vemos otro tumor que tiene estructuras en hoja en toda la periferia del mismo. Luego, las ruedas de Carro son unas estructuras concéntricas, marrón más clara en la periferia, que convergen en un punto que suele ser marrón más oscuro. Y los glóbulos azul-gris múltiples son estructuras redondeadas, de color azul grisáceo, que normalmente tienen agruparse y que son de pequeño tamaño. Y cuando son de mayor tamaño los conocemos como nidos ovoides. Además, en este caso, vemos que también tiene unas líneas blancas superficiales ahí en la zona central del tumor, y esto hace que muchas veces los confundamos con melanomas nodulares. Y bueno, evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Pues casos prácticos de la consulta, pues aquí vemos a un paciente de piel clara, ojos claros, con su lesión en la mejilla, que seguro que nos cuenta que la tiene desde hace meses, años de evolución, que ahora a veces le sangra, le mancha la almohada, y a la dermatoscopia pues vemos esos vasos arboriformes ahí en la zona inferior y la erosión central, que es muy típica de este tipo de tumores. Otro caso es un paciente que vivió en Venezuela muchos años, lesión en la mejilla derecha, también de tiempo de evolución, que no le cura, que empezó con un granito, cada vez es más grande y que ahora también le sangra de manera ocasional. A la dermatoscopia pues se ven esas telangiectasias en la zona superior, la erosión en superficie, y bueno, vemos además que tiene pues abundantes telangiectasias en el resto de vasos dilatados en el resto de la cara. Esto son pacientes con mucho daño solar que muchas veces tienen pues esa cuperosis. Y bueno, los dermatólogos muchas veces, aunque nos vengan por una lesión en la cara, desnudamos al paciente porque muchas veces nos aparecen sorpresas. En este caso, un paciente con queratosis seborreicas en la espalda, pero hay una lesión ahí que nos llama un poquito más la atención, que brilla aquí. Y nada, vemos a la dermatoscopia sus hojas de arce, sus estructuras en hoja o hojas de arce en la zona inferior y las telangiectasias finas en superficie. La lesión más descamativa es una queratosis seborreica. Y otras veces pues es un poquito más complicado, es que el paciente tiene intenso daño actínico en la zona de la espalda, muchos nevus adquiridos, cefélides, queratosis seborreicas, y bueno, hay una lesión por ahí escondida que brilla un poco, a veces es más fácil con la luz del dermatoscopio, y que está aquí, y sus telangiectasias finas en superficie. Muchas veces el carcinoma vasocelular aparece en zonas mucho más complicadas, y en este caso es cierto que no tiene mucho tamaño, es un carcinoma vasocelular en el cuero cabelludo de una paciente, pero otras veces aparece un poquito más escondido, y por tanto su tamaño es mayor y ello nos complica el tratamiento quirúrgico. La zona retroauricular es una zona que los dermatólogos exploramos siempre porque aparecen muchas sorpresas. Y no siempre nos consultan por ello. Esta paciente consultaba por una retracción de la línea de implantación del cuero cabelludo y bueno, fue diagnosticada con una alopecia frontal fibrosante, y luego aparte tenía ahí una costrita que cuando le preguntas dice que sí, que es una herida, que no le cura desde hace bastante tiempo, y a la dermatoscopia pues ya veis las telangiectasias finas, esa costra en superficie, o sea, lo mismo.
y no siempre aparece en personas de mediana edad o ancianos. Este paciente tiene 32 años, consultaba por lo que sabéis que es una alopecia androgénica, que se le inició tratamiento con minoxidil oral, entre otros, y a la revisión, pues el paciente estaba muy satisfecho, pero en la primera no le bajé la mascarilla, y en la revisión se la bajé para explorarle la hipertricosis, que es un efecto secundario del minoxidil oral, bueno, aumento de vello en la cara. Y bueno, al bajarle la mascarilla tenía su vasocelular ahí en la pared nasal izquierda, que se intervino y sin mayor problema. El tratamiento del vasocelular, bueno, pues el principal siempre es la cirugía, y es lo que hay que intentar siempre. Dentro de la cirugía, puede ser la cirugía convencional, o bien cierres directos, o bien colgajos o injertos, que luego nos hablará un poquito más la compañera, o bien una cirugía un poquito más especial, que es la cirugía de Mohs, que luego os comentaré. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, pues una de las opciones es la crioterapia o la destrucción con nitrógeno líquido, que tanto usamos nosotros, y el tratamiento médico tópico con 5-fluoracilo y Vigimod principalmente. Estas dos últimas opciones que os acabo de comentar, principalmente las hay que reservar cuando se trate de un carcinoma vasocelular superficial, es decir, un tumor que afecta como mucho a la dermis más superficial. Y, irónicamente, que esté confirmado histológicamente, porque todas hemos tenido casos de pacientes que vienen tratados con crioterapia, ves claramente que hay recidiva tumoral y luego no sabes dónde empieza ni dónde acaba el tumor. Entonces, mejor siempre confirmación histológica. Otra opción es la radioterapia, que la reservamos para tumores no resecables o con infiltración perineural, es decir, tumores que tienen mayor riesgo de recidiva. Y luego los inhibidores de la vía del erizo, que el más conocido es el Vismodegib, que los solemos reservar para carcinomas vasocelulares localmente avanzados o metastásicos. En caso de dudas, disponemos de un comité de tumores que la verdad que ayuda mucho en casos complicados o dudosos. Aquí vemos 4 ejemplos de vasocelulares afectando área facial. Los 4 se pudieron tratar mediante cierre directo sin mayor complicación. Este paciente nos consultaba por la lesión de la espalda, que es la que aparece abajo, pero luego al explorar el área facial pues aparecieron 2 que prácticamente no eran visibles clínicamente, pero sí con la dermatoscopia tienen una dermatoscopia muy característica, y nada, los 3 se pudieron sacar mediante cierre directo. Pero es obvio que en estos casos pues el cierre directo no va a ser posible, o bien por el tamaño de la lesión que no permite cerrar la exéresis, o bien porque afecta a una zona que hacer un cierre directo conllevaría una alteración de la estructura facial. Pues la típica área periocular, área perioral, alrededor de la ceja, que nos ocasionaría un levantamiento de ceja. La señora de abajo al final fue un injerto porque los márgenes, porque afectaba más de lo que se veía clínicamente, y en esos casos preferimos el injerto por si hay que reintervenir, que si no se nos complica mucho. Y luego el último, pues evidentemente un injerto. Otro ejemplo de un paciente con vasocelular en la zona frontal izquierda. Aquí vemos el diseño de un colgajo de doble avance, la imagen inmediata tras la intervención, y luego al sacarle los puntos, que vemos que le queda ahí una pequeña cosquita porque se me necrosó un poquito el colgajo. Esta es otra paciente. Vemos, esta foto la pongo porque vemos cómo la dermatoscopia nos ayuda para conocer los márgenes del tumor. A veces es fundamental, en este caso es nodular, pero en otro tipo de tumores nos facilita muchísimo para ver hasta dónde abarca. A veces, evidentemente, pues a pesar de esto no salen los márgenes tocados, pero ayuda mucho. Aquí vemos el diseño de un colgajo tiburón y la imagen inmediata tras la intervención. Como os comentaba antes, para determinados casos hay que recurrir a la cirugía de Mohs, sobre todo cuando se trata de pacientes más bien jóvenes, con vasocelulares pues, de tipo morfeiforme, recidivantes, con los márgenes mal delimitados, o que luego el estudio histológico nos dice que los márgenes están afectos, evidentemente si no se puede hacer una ampliación convencional, o en zonas donde la conservación de tejido es fundamental, como en este caso en el área periocular. Lo que se hace es, primero sacar el tumor, que eso se manda de manera, normalmente se manda en formol, y luego aparte se sacan los márgenes, tenemos nuestro esquema y se mandan a anatomía patológica bien marcados, sabiendo qué corresponde a cada margen, tanto laterales como profundos, y la paciente esperaría fuera hasta que nos informan del resultado de anatomía patológica. En caso de que salga alguno tocado, sabríamos en qué zona está tocado, ampliaríamos a ese nivel, es decir, la paciente tiene que volver a entrar en quirófano y volver a repetir el procedimiento hasta que todos estén limpios y se pueda cerrar el defecto.
Como os imaginaréis, es un procedimiento que consume gran parte del tiempo quirúrgico y aparte también para el servicio de anatomía patológica, porque bueno, no es tan fácil. Y bueno, como os decía, hay veces que los vasocelulares están localmente avanzados y ello nos dificulta la intervención quirúrgica. En este paciente, la zona retroauricular, lo que os decía antes, pues evidentemente será un tumor de bastantes años de evolución, crecimiento lento, en el que se optó por la opción del mismo de HIP. Estas fotos, por cierto, me las aportó la doctora Sánchez Aguilar, que es una compañera de Santiago, y ya vemos ahí que a los 6 meses, bueno, pues una mejoría clara de la zona tumoral. Este otro paciente, bueno, esto refleja un claro abandono por parte del paciente, es un tumor que le llegaba hasta el globo ocular y también de crecimiento lento. Ya vemos que a los 3 meses del mismo HIP había mejorado mucho, en la zona inferior sobre todo, y a los 8 meses la mejoría es muy clara, con una clara mejoría, por supuesto, de la calidad de vida del paciente. Este caso también lo necesito, lo que pasa es que no tengo fotos de control. Y luego, por último, pues hay veces que donde el dermatólogo evidentemente no llega, como es este caso, es un paciente que lo habían tratado en atención primaria varias veces por un chalación que, bueno, la verdad que de lejos sí que lo parecía, pero ya de cerca se veía que eso no era una lesión inflamatoria y vemos las características típicas de carcinoma vasocelular y en esta paciente lo mismo, con su dermatoscopia con telangiectasias y hojas de ajo. Bueno, pues en estos casos es fundamental la colaboración del servicio de oftalmología, en concreto pues de oculoplástica, que ahora nos va a contar mi compañera cómo nos ayudan a solucionarlos y qué opciones hay dependiendo del área donde afecte y del tamaño tumoral, entre otras cosas. Por mi parte nada más, muchas gracias. Bien, efectivamente, cuando en la anatomía ocular de todos los párpados tenemos esta patología, a veces nos encontramos con situaciones que hay que resolver de la forma más estética y sobre todo funcional. Los párpados evidentemente no podemos. Entonces, la doctora Andrea García nos va a explicar cómo abordamos esta patología en el servicio de oftalmología de Bilbao. Bueno, mientras se carga la presentación, como os decía Jesús, para los que no me conozcáis aún, yo soy Andrea García, la R4 de oftalmo aquí en Lula. Y bueno, después de esta introducción al mundo del carcinoma vasocelular de mano de Gabriela, del Servicio de Dermatología, nosotros desde el Servicio de Oftalmo lo que queríamos un poco era deciros qué tipos de abordajes quirúrgicos hacemos nosotros cuando nos encontramos este tipo de lesiones, pero en el área periocular. Para ello lo que vamos a ver es sobre todo muchas imágenes, están sacadas de pacientes nuestros de la unidad de polo anterior del servicio y de cirugías reconstructivas un poquito más complejas que hace sobre todo nuestro compañero el doctor Villar, y luego también hay apoyo de algunas imágenes del manual de oculoplástica que veis ahí referenciado. Entonces, bueno, yo creo que la primera parte de la técnica quirúrgica está clara. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos una lesión maligna, hay que extirparla. Y siempre extirparla con unos márgenes de seguridad de 3-4 milímetros por lo menos. El problema, como os decía Gabriela, se nos presenta cuando tenemos este defecto y tenemos que cerrar. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar sobre todo es de técnicas quirúrgicas de reconstrucción en nuestra zona. Cosas que es muy importante tener en cuenta, en primer lugar el tamaño. Os pongo ahí esa imagen de ese pajarillo, porque bueno, en principio un pajarillo es un animal entrañable y pequeño que para nosotros nos supone una amenaza. Las cosas hay que verlas siempre en un contexto. Entonces, bueno, que tengáis presente que nuestra área de trabajo es pequeña, el párpado móvil superior son 3 por 1 centímetros, el inferior es más pequeño y por lo tanto, bueno, además de que tenemos que asociar márgenes, nosotros lesiones que en otra especialidad pueden ser pequeñas, para nosotros muchas veces suponen un reto quirúrgico. Ahí veis 2 carcinomas vasocelulares, la primera fotografía en la espalda, la segunda en el párpado inferior. Y veis que aunque el tamaño es similar, de hecho, bueno, quizás sea un poquito más grande la lesión de la espalda, pues para quitar estas lesiones en principio no hay problema, pero para cerrar el defecto, en principio la cirugía de la espalda va a ser una cirugía bastante sencilla, pero para esta cirugía palpebral vamos a necesitar una formación especializada y va a ser una cirugía compleja. Otra cosa a tener en cuenta, pues como siempre, es muy importante conocer la anatomía de la zona, porque además el hecho de respetar la anatomía y configurarla y mantener su configuración,
una vez que nos metemos a operar, va a hacer que luego podamos mantener la función de la zona. Y también muy importante la vascularización. Entonces, bueno, a líneas generales, que sepáis que los párpados están conformados por una lamela anterior, por una parte, que es sobre todo piel y músculo, y por otra parte la lamela posterior, que sería tejido conectivo, que es el tarso, y conjuntiva. Entonces, siempre que reconstruyamos una lesión que afecta al espesor completo de un párpado y tengamos que quitarla y reconstruir ese párpado, es fundamental reconstruir las dos lamelas. De forma que podríamos hacer o bien un injerto de la lamela posterior con un colgajo de la lamela anterior, o bien un colgajo de la lamela posterior con un injerto de la lamela anterior, o colgajos de ambas lamelas. Por el tema de la vascularización, nunca deberíamos hacer injertos libres de ambas lamelas, porque eso va a tener un alto riesgo de necrosis. Por otra parte, como os decía, también es muy importante tener en cuenta la función que tienen los tejidos perioculares y sobre todo los párpados, que es una función sobre todo de protección del globo ocular. Bueno, también obviamente hay una función de limpieza y de bombeo de la lágrima a nivel del globo ocular y de esa zona, pero al final todo esto siempre va en el sentido de proteger el globo. Entonces, bueno, sabemos que cualquier patología que afecta a los tejidos perioculares, al final perdón, va a hacer que haya un sufrimiento del globo. Por ejemplo, ahí veis una imagen de un paciente con una parálisis facial y veis cómo el ojo está rojo y bueno, está sufriendo. Entonces, es por este motivo por el que nosotros creemos que a nivel de esta zona es una cirugía que debería hacer normalmente un oftalmólogo, formado obviamente en oculoplástica, porque al final, bueno, no solo es que sea nuestra zona de trabajo y obviamente podamos tener una formación mucho más especializada y mucho más profunda de la anatomía de la zona, además es la zona donde solemos trabajar y estamos acostumbrados a trabajar teniendo cuidado con el globo ocular, pero es que además se hace necesaria siempre una exploración oftalmológica previa y luego durante el posoperatorio. Entonces, bueno, al final es algo que puede abordar el mismo especialista globalmente y para nosotros resulta positivo. Y luego, en cuanto a los factores que nos van a determinar la técnica, pues los tres que veis ahí, tanto la profundidad de la lesión como su tamaño o la región exacta en la que se encuentra. No va a ser lo mismo una lesión que solo afecta a la lamela anterior, como podéis ver ahí, que lesiones más profundas que afecten a todo el espesor. Tampoco va a ser lo mismo un vaso celular de este tamaño, que su reconstrucción después de la exéresis va a ser más sencilla, que un vaso celular difuso que nos esté afectando a todo el párpado, que ya la cosa se nos va a complicar un poquito. Y luego, no va a ser lo mismo, dentro de que es más o menos la misma zona y no vamos a poder, por lo tanto, usar las mismas técnicas en vasos celulares en el párpado inferior, en el párpado superior o en la región del canto medial. Entonces, bueno, ya metiéndonos un poquito en las técnicas quirúrgicas en sí. Vamos a empezar por explicaros un poco lo que podemos hacer cuando solo está afectada la lamela anterior. Al final, pues lo que os decía, es piel y músculo sobre todo, pues podemos hacer, como también decía Gabriela, injertos o colgajos. Muchos tipos de injertos y también existen muchos tipos de colgajos. Iremos viendo fotografías de algunos de ellos. En cuanto a los injertos, podemos hacer injertos palpebrales de otra zona, podemos hacer injertos de piel retropreauricular, que es una piel que resulta bastante similar a la piel de los párpados, de la piel de la fosa supraclavicular o de la cara anterior del brazo. Ahí veis un ejemplo de un injerto para cubrir un defecto de la lamela anterior del párpado inferior que se obtuvo de una blefaroplastia del párpado superior. Como veis, el resultado estético es bastante bueno. En cuanto a los colgajos, pues tenemos los colgajos de deslizamiento o de avance, que también nos enseñaba Gabriela, pero en esta zona. Y ahí tenéis un caso nuestro en el que os marco en la foto de la derecha la zona que sería la zona del colgajo que se hizo. Si quitamos estas marcas, veis que bueno, la cicatriz se ve bastante poco, se disimula bastante bien en las líneas de expresión. Hay también colgajos rotacionales de este estilo, también colgajos rotacionales bilobulados que usamos sobre todo en el canto medial y también romboidales o colgajos de Limber que bueno, en este caso se usaron a nivel del canto externo. Están también los colgajos de transposición, ahí veis un colgajo de transposición de piel del párpado superior al párpado inferior y la región medial es un mundo un poquito aparte. Hay técnicas específicas como sería el colgajo glabelar, que podéis ver ahí, el colgajo frontomedial, que la verdad sí que suele dejar unas cicatrices un poquito más feas, y el colgajo en cometa, que sería bueno, parecido al colgajo en tiburón.
Os traigo aquí esta paciente porque ahí podéis ver el carcinoma vasocelular en el canto medial y en la fotografía de la derecha veis el diseño quirúrgico que hicimos justo antes de la cirugía, los marcajes de lo que pensábamos hacer. Con ese gran defecto que nos iba a quedar con los márgenes en el canto medial, la idea era hacer un colgajo de deslizamiento horizontal temporal de la mejilla y asociarle un colgajo glabelar para cubrir la parte medial del defecto. Una vez que empezamos a obtener el colgajo de la mejilla, nos dimos cuenta de que el tejido era suficiente y no teníamos que meternos al colgajo glabelar. Esto es porque a veces en los pacientes mayores pues la piel es más flácida, cede más y por lo tanto, pues bueno, traigo este caso para que veáis que muchas veces en la propia, obviamente hay que diseñar y tratar de planificar la técnica quirúrgica, pero muchas veces en el quirófano, viendo el defecto real que nos queda o cómo se nos comportan los tejidos, pues hay que ser capaz de modificarla un poquito, a veces incluso cambiarla drásticamente. Y mucho cuidado con esta zona, porque además de que es una zona que está un poco hundida y tenemos que tener cuidado de que todo quede bien apuesto y que no nos quede un poquito levantado, es la zona en la que está la vía lagrimal. Entonces, la vía lagrimal vamos a tener que tratar de respetarla siempre que sea posible, incluso a veces pues, tratando de marsupializar un canalículo de alguna forma. Obviamente hay veces que va a estar invadida y no va a ser posible y va a haber que llevársela, pero saber que esto va a conllevar una epífora para el paciente y de nuevo eso va a suponer un sufrimiento para el globo ocular. Ahí veis otro caso nuestro de un carcinoma vasocelular en el canto medial, el marcaje para la exéresis con los márgenes. Y en este caso, estéticamente, simplemente con un colgajo de transposición de una blefaroplastia superior quedó muy bien. Pero, y aquí viene el otro problema de la región del canto medial, cuando vino la anatomía patológica, que bueno, muchas veces ya tenemos el nombre del tumor antes porque hacemos a veces biopsias previas, siempre mandamos obviamente la pieza anatomía patológica para asegurarnos de que los márgenes estén limpios, que obviamente es muy importante. Y bueno, claro, sabemos que esto no metastatiza generalmente a distancia, como os decía Gabriela, pero sí que el vasocelular invade en profundidad. Entonces, cuando nos llegó la anatomía patológica, en este caso había un contacto con el borde quirúrgico profundo. Mucho cuidado porque a este nivel supone una puerta de entrada directa a la órbita y por lo tanto el pronóstico se va a ensombrecer completamente pasando a ser normalmente un tumor ya no resecable. Entonces, bueno, muchas veces en esta región se plantea lo que os decía Gabriela de la cirugía de Mohs, que nosotros aquí no la hacemos, pero bueno, ahí queda. Y todas estas técnicas que os decía que podemos usar para reconstruir la lamela anterior, obviamente también las podremos usar cuando tengamos un defecto que nos afecta al espesor completo, ya hayamos reconstruido la lamela posterior y tengamos que reconstruir la lamela anterior. ¿Cómo serían estos casos? Ahí veis un injerto de tarso para reconstruir la lamela posterior y luego la lamela anterior se reconstruye con un colgajo de transposición nasoyugal o de tesia. Aquí veis otro caso de un gran defecto medial y a nivel del párpado inferior, en el que se necesita de nuevo un injerto de tarso para la lamela posterior del párpado inferior y a nivel de lamelas anteriores necesitamos un colgajo glabelar para la región más medial y luego en el párpado inferior necesitamos un injerto de blefaroplastia, un injerto libre cutáneo. Y ya para terminar, cuando la lesión nos afecta a todo el espesor. En este caso es importante tener en cuenta el tejido que tenemos que quitar, teniendo siempre en cuenta los márgenes, qué porcentaje de tejido supone con respecto al total del tejido palpebral. Entonces, si ese porcentaje es entre un cuarto o un tercio en personas mayores de todo el tejido de la zona, o de ese párpado en concreto, normalmente vamos a poder hacer un cierre directo. Si ya es un poquito más grande, normalmente podemos cerrar, pero hay que asociar algunas técnicas que luego veremos. Y si ya es más de la mitad del párpado, de 2/3, generalmente hay que meterse a planificar una reconstrucción por láminas. Aquí veis un vaso celular pequeño en el que se puede hacer un cierre directo. Es la cirugía más sencilla, pero aún así no quiere decir que no tengamos que ser meticulosos. Hay que cerrar cada capa con su tejido homólogo en el lado contrario, tarso con tarso, músculo con músculo, y luego es muy importante además que el borde libre quede bien apuesto, porque si no vamos a tener problemas de nuevo de epífora o de la superficie ocular. Este sería un cierre bastante óptimo. Y luego aquí tenéis otros dos vasocelulares en los que se pudo hacer un cierre directo, pero hubo que asociar una cantotomía, ampliar un poco el canto externo básicamente para que tuviéramos más tejido para poder cerrar el defecto. Una lesión un poquito más grande, pero sigue siendo lesiones, de un tamaño bastante razonable,
De nuevo pudimos hacer un cierre directo, pero asociando esta otra técnica que nos da un poco más de tejido que la cantotomía, que es el colgajo de Tencel, que no deja de ser un colgajo de deslizamiento. Aquí veis dos pacientes nuestros a los que se les hizo un cierre directo con colgajo de Tencel. Veis que el párpado inferior queda bastante bien, bueno, alguna costra en la foto de la derecha, pero ya no hay lesión. Y ahí no veis la cicatriz a nivel temporal, pero generalmente se esconde muy bien en las arrugas de la zona del canto externo. Y bueno, el caso más complejo, cuando tenemos, como os decía, la afectación de la mitad o de ya 2/3 del párpado, como esa lesión que podéis ver ahí, ese vaso celular, en este caso, pues lo que hablábamos, reconstrucción por lamelas o injerto de una y colgajo de otra o colgajo de cada una de las lamelas. Para usar como injerto de lamela posterior tenemos múltiples opciones. Podemos usar tarso de otras regiones, podemos usar esclera, podemos usar cartílago auricular, incluso mucosa oral o paladar duro. Pero al final, bueno, yo creo que cada uno está más cómodo en la región en la que está acostumbrado a trabajar, por lo tanto lo que nosotros más usamos es esto y también con los tejidos que estamos más acostumbrados. Sobre todo, tiramos más por tarso si podemos de otra zona, porque al final es que es exactamente el mismo tejido. Y una vez que hemos puesto el injerto, como os decía, pues podemos hacer en la lamela anterior un colgajo. Aquí tendríamos la foto que veíamos ya antes del injerto de tarso para la lamela posterior del párpado inferior con un colgajo de Tessier para la lamela anterior. Aquí tendríamos la lamela posterior reconstruida con un injerto de mucosa oral y luego la lamela anterior con un colgajo de deslizamiento de mejilla o mustardeo. Y en este otro caso, la lamela posterior se reconstruyó con un injerto de tarso y la lamela anterior con un colgajo de transposición del párpado superior. Una técnica con un nombre propio específico, pero que no deja de ser un injerto de lamela posterior y un colgajo de lamela anterior, es la técnica de Cutler-Berg. En este caso, nos es útil para reconstruir defectos grandes del párpado superior y lo que solemos hacer es obtener un injerto libre de tarso del párpado superior contralateral, que si dejamos 4 milímetros distales del tarso en ese párpado donante va a seguir teniendo soporte bueno y no va a sufrir. Se sutura en el lecho quirúrgico, como podéis ver ahí, y luego para la lamela anterior lo que se hace es un colgajo miocutáneo inferior diseñado de esa forma, que se pasa tipo puente por debajo de la línea de las pestañas del párpado inferior, se sutura en la zona del defecto y tenemos que dejar estos párpados cerrados durante unas 6 semanas. Luego, en un segundo tiempo, se abrirá ese pedículo y se reconstruirán bien los bordes libres. Y la verdad es que los resultados, tanto anatómicos como funcionales, son bastante buenos. Con respecto a los colgajos que podemos hacer en la lamela posterior, tenemos el más típico es la técnica de Hughes, que sería un colgajo tarsoconjuntival superior para cubrir un defecto de la lamela posterior del párpado inferior, y para la lamela anterior podemos usar cualquier técnica. Por ejemplo, en este caso se puso un injerto de una blefaroplastia superior. Esto también tiene que quedar cerrado 6 semanas y luego se abrirá de nuevo en un segundo tiempo. Y ya en la zona del canto externo hay alguna técnica especial, como serían las tiras de periósteo. Cogemos una tira de periósteo a nivel del reborde orbitario externo, se dobla y eso da soporte a la lamela posterior del párpado inferior, pero a nivel de la región externa. En este ejemplo es un paciente propio en el que se hizo esta técnica para la lamela posterior y para la lamela anterior se asoció un colgajo de deslizamiento horizontal. Otra opción sería el colgajo de Hewes, que es un colgajo de transposición del tarso superior. Y bueno, aquí para la lamela anterior se hizo un colgajo de transposición de la mejilla lateral. Entonces, bueno, más que nada, resumiendo, aprovechar esta sesión para que veáis que existe mucha más cirugía en oftalmología que las cataratas. También que desde nuestro punto de vista es una cirugía que debe ser realizada por un oftalmólogo oculoplástico, porque no solo va a tener conocimientos anatómicos específicos de la zona, sino que además puede realizar ese control simultáneo del globo ocular, que al final los tejidos perioculares influyen directamente en él, tanto lo que hagamos en ellos como lo que esté pasando. Que siempre hay que individualizar las técnicas quirúrgicas según el tamaño de la lesión, la profundidad de la misma y la zona exacta en la que esté, y que tenemos que tener la capacidad en el propio acto quirúrgico reevaluar lo que está pasando y a veces cambiar de una técnica a otra según lo que nos encontremos. Y que siempre es muy importante, como en todo, un diagnóstico precoz, pero además es que en esta zona pues, vamos muy justos de tejidos y por lo tanto el hecho de coger una lesión siendo un poco más pequeña muchas veces es lo que hace que podamos hacer una reconstrucción menos agresiva y que por lo tanto sea no solo más funcional, que es muy importante, sino también más estética, que al final también para nosotros es fundamental porque no dejamos de estar trabajando en la zona del tercio medio de la cara, que es a donde mira cualquiera que se dirija a otra persona.
Y esto es todo. Bueno, yo solo recordar que aquellas lesiones que tenemos la región periocular, sobre todo en párpados, que sean recidivantes, que parezca una verruga, un papiloma, un salacio, pero que se descampan, no se sangran, se cierran, vuelven a abrir, mucho con ellas porque pueden esconder siempre un carcinoma vascular. ¿Hay alguna pregunta que queráis plantear? Yo a esto último que decía Jesús, que me parece importante, también una cosa que, bueno, yo me centré mucho en la cirugía, pero que cuando decía Gabriela y hablaba de las lesiones en los párpados, no dijimos, y también me parece fundamental para un despistaje, por ejemplo, a nivel de atención primaria o de otras especialidades, es que además de que son lesiones de que no curan a nivel de los párpados, como podría ser un chalacio, fijaos mucho en las pestañas, porque generalmente son lesiones malignas que van a afectar al folículo y por lo tanto un chalacio no tiene por qué tener una zona de madalosis, una zona de pérdida de pestañas. Entonces, si veis eso, que os salte por lo menos una alerta. Igual después no es, pero de entrada vamos a por lo menos pues, estar un poquito alerta con eso, la pérdida de pestañas, y yo creo que nos puede dar esa pista. Yo quería añadir una cosa, que digo, aparte de lo que comentaste, que bueno, me encantó, ya sabía que me iba a encantar, que me habías mandado un spoiler, pero digo, aparte del tamaño de la lesión, de la zona donde afecta, esto que decía del tipo histológico es fundamental, porque de base, si sabemos que nos orienta más a un vaso celular esclerodermiforme, hay que ser mucho más agresivos porque tiene un riesgo de recidiva altísimo y aparte que os veréis hacer unas reconstrucciones que son alucinantes, pero claro, si al final salen los márgenes tocados tenemos un problema serio porque luego no sabes ni dónde empieza ni dónde acaba porque ahí hay movimiento de todos los tejidos. Entonces, incluso a veces confirmar previamente el tipo histológico antes de someter a semejantes cirugías porque vamos, luego sí que, por lo que, como decía, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un injerto a lo mejor en una zona así más fácil, sencilla, pero como vosotros hay tanto movimiento de tejido, igual es tener en cuenta el tipo histológico y que eso previene, o sea, nos adelanta ya el tipo de cirugía que hay que hacer, ¿no? De hecho, bueno, cuando ponía lo de márgenes 3-4 milímetros, es un poco en función de eso, y es que lo que dice Gabriela es muy importante. Nosotros cuando hemos hecho una reconstrucción de este estilo y luego nos encontramos en la patología márgenes afectos, es terrible, porque no sabemos muy bien por dónde ampliar, si ya estábamos justos de tejido, aún vamos peor. Entonces sí que es verdad que generalmente la costumbre que tenemos nosotros es, si hay que meterse, si es un cierre directo, no. A veces incluso no sabemos si tiene aspecto maligno y lo hacemos, pero no sabemos si al final pues, la patología podría dar una lesión benigna. Pero si es una reconstrucción que requiera pues, una cirugía compleja, generalmente tomamos una biopsia previa. Por lo que decía Gabriela, para confirmar que estamos ante algo maligno que va a compensar toda esa reconstrucción, que por muy estético que quede, no deja de ser una reconstrucción, y para, según el tipo histológico que nos salga, pues como bien decía ella, tener unos márgenes, que márgenes hay que coger siempre, más comedidos o mucho más amplios. Y bueno, si es nodular, igual los 3 milímetros ya van pasados. Un poco menos tampoco pasaría. Sí, por favor. Yo hacer un comentario, no es más mi pregunta, es primero, gracias por darnos a conocer, ¿no?, el vaso celular, porque yo creo que es algo muy importante que se sepa reconocer lo antes posible, ¿no?, para evitar grandes cirugías. Y luego, el matiz que yo quería decir, que claro, no la como sea multidisciplinar. Creo que es fundamental valorar a estos pacientes en comité. Hay fármacos sistémicos que pueden reducir la enfermedad para luego facilitar las cirugías. Hay muchas opciones que puede tener el paciente, ¿no? Que no sea irnos, pues eso, a una cirugía que son espectaculares, que los admiro tremendamente, ¿no? Pero creo que manejo de determinados pacientes dentro del comité para aportar mucho. Por eso yo quería invitaros a oftalmología, al comité, cada vez que queráis presentarnos algún caso, o que podamos nosotros también pediros que vengáis al comité algún jueves si tenemos algún caso que nos falta para comentar. Era ese matiz simplemente. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues vamos a finalizar.